Qué privilegio es comenzar el día escudriñando la palabra de Dios. Hoy veremos el capítulo 6 del libro de Ezequiel. Pero antes te invito a invocar la presencia de Dios para tu vida, para mi vida y para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en primer lugar queremos agradecerte por las bondades que nos brindas de día en día. Hoy el mundo vive días agitados, pero nosotros en ti tenemos paz. Señor, te agradecemos también porque tú nos has guiado, nos has cuidado, nos has fortalecido, has estado en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Querido Padre, y dejamos a todos nuestros oyentes en tus brazos de amor, para que cada uno de ellos, Señor, pueda recibir tu gracia cada día. Te pedimos hoy la conducción de tu Espíritu Santo para que de esa manera podamos comprender de mejor manera tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, el capítulo 6 tiene un título y dice Profecía contra los montes de Israel. En realidad, la profecía que está hablando es contra los habitantes de Judá, contra los judíos, y lo ilustra de una manera muy particular, en forma simbólica, para declarar los juicios que vendrán por causa de que se habían apartado de Dios, habían pecado, se habían convertido en un pueblo idólatra. Voy a dar lectura a los primeros versículos. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, monte de Israel, oíd palabra de Jehová, el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Entonces la profecía no es contra los montes en sí mismos, sino que Judea era una tribu, un lugar montañoso, entonces está refiriéndose al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se había tornado en un pueblo idólatra, y en todos los montes altos y también en los árboles frondosos y en algunos valles, ellos habían entonces hecho altar, y dice aquí una frase que dice, al sol, dice, versículo nos declara, dice, y yo haré vosotros destrucción de estas imágenes, versículo 4, imágenes del sol. Esa frase significa altar del incienso propiamente tal. Algunos comentadores dicen que se refiere al sol, pero en el hebreo la palabra original es altar de incienso o altares del incienso. Entonces estos habitantes, después de haber conocido al Señor, se habían desviado tanto que estaban haciendo estos cultos idólatras. A pesar de la reforma que había hecho el rey Josías, el rey Ezequías, rey piadoso, no fue suficiente. Entonces el pueblo se siguió apartando del Señor, y en este capítulo nuevamente Dios le está diciendo que va a haber destrucción, desolación y muerte. Y por otro lado dice que los muertos estarán allí bajo esos altares. En una forma está ilustrando que los ídolos nada son, para nada sirven. Y el versículo 8 y 9 llama mucho mi atención, porque dice lo siguiente: más dejaré un resto o un remanente, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Aquí nos habla de que va a quedar un remanente, y el versículo 9 habla acerca de este remanente, dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Entonces habla de este remanente, dice que finalmente este remanente se va a arrepentir de corazón, después va a conocer, se va a arrepentir, se va a avergonzar, no por las consecuencias, sino
haciendo conciencia de que se habían apartado del Dios vivo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, y entonces este remanente se vuelve al Señor, es el que quedará, porque todo lo demás será destruido. Versículo 11 dice en la parte final, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. Debemos recordar que Dios está anunciando estos juicios y en San Juan 14:29 dice que Dios conoce el futuro y lo anuncia, lo mismo que el profeta Isaías. En el versículo 12 dice, el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá de espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. Amigos, el Señor está aquí anunciando toda la destrucción que vendrá a Judea, allí en las tierras montañosas, porque se habían apartado de nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que tener muy claro el pensamiento, habrá un remanente, habrá un resto, una descendencia que finalmente reconocerá que hemos pecado, nos hemos apartado de Dios y se vuelven de corazón al Señor. Amigo, hoy también nosotros debemos reconocer que somos pecadores. La Biblia, la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Entonces debemos reconocer, avergonzarnos de nuestros pecados, volvernos a Dios, pedirle perdón, reencontrarnos con el Señor y de esa manera también seremos parte del remanente final que espera a Cristo en gloria y majestad. Amigo, amiga, hoy te invito a escudriñar tu corazón y decir claramente, Señor, mira, he pecado en esto, aquí, en acá, en aquello, y de esa manera confesar tus pecados, arrepentirte y serás parte de ese remanente que espera al Señor y que venga en gloria y majestad. Que Dios te bendiga en este nuevo día.